Dentro de lo que es la investigación que tienen los autores Popkewitz y Pereira, dentro del paradigma cualitativo no se puede apartar lo que es el ámbito social. En esta investigación, los autores traen como referencia las situaciones que se dan dentro de los marcos sociales en los diferentes países que ellos tomaron para investigar la formación del profesorado en los países europeos o países desarrollados, enmarcados este ámbito social en dos situaciones que, si bien es cierto, pudieran tener similitudes, pudiesen tener diferencias dependiendo del punto o del marco desde donde se visualicen dichas situaciones. Tenemos los cuerpos gubernamentales, así como las instituciones educativas. Son estos ámbitos sociales donde se centran los autores para realizar la investigación en los países ya mencionados por los compañeros anteriores. Dentro del ámbito de la formación del profesorado tenemos lo que es el Estado, y he aquí la diferencia entre lo que es lo gubernamental, civil, pero desde la formulación de las políticas, lo gubernamental civil, desde las prácticas de aquellas políticas que nos dicen qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y por qué hay que hacerlo. De allí las prácticas discursivas. ¿Qué hay detrás de todas estas leyes, normas, certificaciones que van hacia la formación del profesorado? Si bien es cierto que muchas veces exigimos formación, debemos verificar a ciencia cierta hacia dónde va dirigida esa formación del profesorado y qué hay detrás de todas las normas, leyes y todo el aparato desde las políticas, tanto gubernamentales como educativas, y las prácticas discursivas que hay o que se esconden detrás de esos modelos educativos que pretenden implementar una educación hacia el profesorado, cómo lo debe hacer, sin dejar detrás, por supuesto, toda la formación que pueda tener dicho profesor, inclusive las prácticas docentes que han ido de año en año para poder llevar la información hasta el estudiante. Entonces, en las prácticas, desde la formulación de las políticas, que es cómo se realiza la formación, cómo debe ser la formación del profesorado, están todo un conglomerado de situaciones, de leyes, de normas que luego deben llevarse a la práctica y finalmente a realizar los dictámenes, las opiniones políticas, si va, si no va, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer y por qué. Sin embargo, muchas veces nos dicen, debemos trabajar con el currículo bolivariano o dentro de lo que es la educación comparada, si la llevamos al caso venezolano. ¿Por qué vamos a llevar a cabo un currículo que de repente no está aprobado y por qué desecharlo otro? Porque dentro de todo esto hay la parte de las políticas educativas y bien de la formulación de las políticas gubernamentales. Desde estas prácticas discursivas, Michel Foucault nos señala que no son puras y simplemente modos de producir discursos, es decir, no es que te digan qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, sino que detrás de todo esto pueden haber situaciones de las cuales no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque las prácticas discursivas vienen dadas de no ver las cosas como se nos presentan
a simple vista, sino que detrás de todas estas normas y leyes de las que ya hice mención, puede haber una serie de situaciones que no nos estamos dando cuenta, sino que lo que vemos, lo que leemos, eso es lo que vamos a llevar a la práctica, sin darnos cuenta que en realidad pudiera estar ocurriendo otras cosas ocultas dentro de ese discurso. Están incorporados en los procesos técnicos, en las instituciones, las pautas de comportamiento general. De hecho, en estas maneras de comportarse dentro de una sociedad u otra, el hecho de vestirse, la manera de cómo nos vestimos dice cómo eres generalmente, la forma de hablar, la forma de dialogar. Todos estos comportamientos son prácticas discursivas y de pronto no nos damos cuenta que dentro de estas prácticas discursivas se esconde lo que realmente está presente o debe estar presente en el discurso. También están presentes en formas de transmisión y difusión, es decir, la forma en que hablamos, en que dialogamos, en que discutimos o llevamos un discurso. Podemos ver las ideas, las formas según Foucault, de estas prácticas discursivas y en las formas pedagógicas que al mismo tiempo las imponen y las mantienen. Es decir, cómo te debes comportar delante de X o en X sociedad, cómo te debes comportar en clase, cómo te debes comportar en una reunión, cómo te debes comportar en una fiesta, X. ¿Ok? Al mismo tiempo, este autor argumenta que las prácticas discursivas dependen del conocimiento de nuestro mundo social y de donde nos desenvolvemos. Además, las prácticas discursivas tienen o se relacionan con el poder. Dentro de las ciencias sociales, por supuesto, está todo este conglomerado del comportamiento social, de cómo debe ser tu actitud frente a la sociedad donde te desenvuelves, llámese tu entorno original o hacia dónde va dirigido tu discurso. Dentro de estas ciencias sociales tenemos lo que es el Estado y también tenemos la gubernamentalidad, es decir, el Estado promueve normas, leyes que van a dirigir nuestras prácticas sociales o nuestras prácticas educativas, hablando de la formación del profesorado. Y la gubernamentalidad, según Foucault, es el poder que se le da al Estado para generar todas estas situaciones y todo este conglomerado de leyes, de normas y de situaciones que el profesorado debe seguir. En esta investigación que realizaron los autores emergen tres situaciones muy importantes dentro del marco de la formación del profesorado en los países investigados por estos. Primero, la transformación es en las condiciones sociales, culturales y políticas, es decir, se dan las transformaciones dentro del ámbito político, social y cultural. A lo mejor, al inicio de la investigación, no estaban presentes ciertas circunstancias relacionadas a estas situaciones y que, gracias a esta investigación, fueron emergiendo positivamente en pro del desarrollo del profesorado. Segundo, hubo una creciente racionalización para dirigir productos e insumos de la educación profesional, es decir, mayor pago a los profesores, la compra de implementos para las universidades, para los colegios y por último, las organizaciones internacionales vieron una forma positiva dentro de esta investigación y fueron dadas más aún hacia la norma o la formación
del profesorado. Ahora se toma más en cuenta, a lo mejor a partir de esta investigación y de acuerdo a que las organizaciones internacionales como la UNESCO toman más en consideración las situaciones sobre la formación del profesorado y la calidad educativa en sí. Muchas gracias por su atención.